Hacía 3 noches, un peón de campo en las afueras de Coronel Pringles casi se desmaya mientras abría una picada en el borde de un monte de eucaliptos. De debajo de la tierra suelta, vio unos dedos pálidos, cubiertos de barro, que arañaban lentamente su salida a la superficie. Los acompañaba un gemido débil, como una voz de ultratumba. Un olor fétido y metálico, mezclado con la tierra húmeda, subió y le revolvió el estómago. Y lo más aterrador, cuando emergió la cabeza de una mujer, sus ojos estaban desorbitados por la sed de venganza. Sus labios temblaron, pronunciando un único nombre, Facundo. Desde ese momento, el pequeño pueblo del sur bonaerense se vio sacudido por el miedo. Nadie se atrevía a acercarse a ese monte, porque todos creían que una esposa se había levantado de su tumba, buscando al marido que la había traicionado. En la pampa, el sol de otoño caía como un castigo sobre el paisaje chato y polvoriento. Elena Torres, sin embargo, llevaba despierta desde antes que el primer rayo de luz quebrara el horizonte. Había sido una noche de insomnio, de dar vueltas en la cama con una mezcla de ansiedad y ternura. En su larga vida, jamás había cocinado a la ligera, pero ese día era diferente. Era el día de la primera visita a su único nieto, el soldado Mateo Rojas. Su pequeña cocina, impregnada del aroma a ajo y laurel de tantas décadas, ahora olía a gloria. Sobre la mesada, trozos de osobuco de primera calidad esperaban su destino, rodeados de cebollas, zanahorias y pimientos recién cortados que llenaban el aire con una promesa de vida. Su hijo, Damián Rojas, era coronel del ejército y jefe de la policía militar de la división, un cargo que lo mantenía perpetuamente ocupado, con el ceño fruncido y el teléfono pegado a la oreja. La madre de Mateo se había ido demasiado pronto, una enfermedad cruel se la había llevado, y desde entonces, el pibe había crecido bajo el ala de su abuela. Mateo. Un chico frágil, más amigo de los libros que de las pelotas de fútbol, un alma introvertida que detestaba las peleas. Cuando ese nieto, su flaquito, anunció que se alistaba en el ejército, Elena lloró durante días y noches enteras. Damián, con su rigidez militar, intentaba calmarla. Mamá, es algo que todo hombre debe hacer alguna vez. No te preocupes de más, por favor. Pero ¿qué sabe un coronel del corazón de una abuela que ve partir a su pichón al nido de los halcones? Sus manos, arrugadas pero ágiles, se movían con una precisión ancestral. Doró la carne en la olla de hierro fundido, la misma que usaba su propia madre, y luego fue añadiendo las verduras, un chorro generoso de vino tinto y un caldo que había estado preparando desde la madrugada. El chup chup lento del guiso llenó la casa, y con él, una sonrisa tímida se dibujó en el rostro de Elena. El estofado de la abuela. El plato favorito de Mateo. Confiaba en que un bocado de ese sabor a hogar le daría fuerzas para aguantar la dureza de la vida militar. Junto al estofado, preparó unas milanesas, una tortilla de papas y una ensalada rusa, todo creado por sus manos mágicas y empacado con esmero en varios tuppers. Mamá, te dije que te llevaba yo. ¿Por qué esa terquedad de ir en el micro?, dijo Damián, ya vestido con su impecable uniforme. Las insignias de coronel en sus hombros brillaban, irradiando la autoridad del jefe de la policía militar, pero frente a su madre, seguía siendo el mismo pibe el que le sonaba los mocos. Déjate de joder. Ni que fueras el presidente. ¿Queréis que aparezca con el auto oficial del jefe de la PM para que todos le hagan la vida imposible al pibe? Los padres de los otros chicos van calladitos la boca. No hay que hacer tanto quilombo por nada. La voz de Elena era firme, innegociable. No quería que su nieto fuera señalado por ser el hijo de, ni que lo trataran diferente, ni para bien ni para mal. Solo deseaba que cumpliera con su deber como cualquier otro joven y volviera a casa sano y salvo. Pero, mamá, es un viaje largo para que lo hagas sola. Todavía me da el cuero, Damián. Anda a hacer tu trabajo, che. El que tiene que mantener a raya a todo el ejército no puede confiar en su propia madre. Le dio una palmada en el brazo, a modo de reto y de cariño, y levantó el bolso con la comida. Damián no insistió más.
Le masajeó los hombros y la acompañó hasta la puerta. Se quedó allí, de pie, viendo cómo la pequeña figura de su madre se perdía al final del pasillo del viejo edificio. Él, que se encargaba de investigar cada injusticia y cada acto de corrupción dentro de las fuerzas, no podía hacer nada contra la ansiedad que le carcomía el alma al pensar en que estaría viviendo su propio hijo en ese mismo sistema. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, en una cuadra del regimiento de infantería en Bahía Blanca, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El soldado Mateo Rojas ordenaba su taquilla por enésima vez, tragando saliva. La noticia de la visita de su abuela lo había mantenido en vela. Pero no era por alegría. Era por puro terror. «Che, Rojas», lo llamó con voz pastosa el sargento Facundo Pérez, que estaba tumbado en su catre hojeando una revista. Pérez, conocido por todos como «El Gallo», era el poder fáctico de la compañía, un desastre andante. El rumor, casi una certeza, era que su padre era un pez gordo en el ministerio, lo que le otorgaba una impunidad absoluta, un poder que lo ponía por encima de cualquier reglamento. «Sí, mi sargento», respondió Mateo, poniéndose firme. «¿Así que hoy viene tu abuela, eh? ¿Trae algo rico para comer?» «Supongo que sí, mi sargento». «Bien. Después vamos a ir a la sala de visitas con los muchachos. Presentanos bien a tu abuela, ¿entendiste?» No era una pregunta. Era una sentencia. Mateo sabía perfectamente que Pérez y su banda de secuaces iban a arruinarle la visita. Tenían una especie de ritual sádico, arruinar la primera visita de los novatos. Y una presa como Mateo, callado, sin carácter para responder, era su juguete favorito. Los últimos meses habían sido un infierno. No dejarlo dormir era lo de menos, los insultos, las humillaciones y los golpes ocasionales eran la rutina. Nadie lo ayudaba. Los oficiales sabían quién era el padre de Pérez y miraban para otro lado. Sus propios compañeros se hacían los boludos por miedo a que el gallo los agarrara de punto a ellos también. Mateo estaba completamente solo. Había pensado en contárselo a su padre decenas de veces. Pero no podía. Su padre siempre hablaba del honor y el orgullo de ser un soldado. No quería mostrarse como un hijo débil y quejumbroso. Además, tenía otro plan. Detrás de su rostro inexpresivo y su actitud sumisa, se escondían una paciencia de acero y una capacidad de observación letal. Lo estaba recordando y anotando todo. ¿Quién, cuándo, dónde y qué atrocidad había cometido cada uno? Su memoria se estaba convirtiendo en un detallado expediente criminal. No era una simple víctima. Era un agente encubierto en el lugar más vulnerable, cavando silenciosamente los cimientos para derrumbar una estructura podrida. La visita de su abuela sería su mayor prueba, el punto de inflexión de su plan. No quería que ella sufriera, pero se repetía a sí mismo que era un paso necesario para terminar con aquel infierno. Con los puños apretados dentro de los bolsillos de su uniforme, esperó en silencio la hora de la visita. La sala de visitas bullía con el calor de los reencuentros. Padres palmeando la espalda de sus hijos, novias con los ojos llorosos aferradas a la mano de su soldado, madres que acariciaban los rostros enflaquecidos de sus pibes. En medio de esa escena de paz, Mateo distinguió a su abuela, Elena Torres, sentada sola junto a una ventana. Su pelo blanco, perfectamente peinado, su mejor vestido, elegido con cuidado para no hacer pasar vergüenza a su nieto. Un nudo se le formó en la garganta. Contuvo la emoción y se acercó. «Abuela». «Ay, mi chiquito. Vení acá, déjame que te vea». Elena se levantó y lo recorrió con la mirada de pies a cabeza. Lo vio más oscuro por el sol, más flaco. Sus ojos se humedecieron. «¿Estás sufriendo mucho? No. ¿Estás comiendo bien?» «Sí, abuela, no te preocupes». «Estoy bien», mintió Mateo con la sonrisa más convincente que pudo fabricar. Su abuela, con el corazón estrujado, le dio unas palmaditas en la espalda, y como si fuera una maga, empezó a sacar tesoros de su bolso. El estofado,
todavía tibio, las milanesas doradas, la tortilla de papas perfecta. En un instante, la austera mesa de metal se transformó en una fiesta. El aroma dulce y profundo del estofado se extendió por toda la sala. Dale, come. Es tu favorito. Justo cuando Mateo levantaba el tenedor para pinchar un trozo de carne, la puerta de la sala se abrió de golpe con un ruido estridente. Unas sombras nefastas entraron. Eran el sargento Pérez y dos de sus laderos. Con un andar sobrador, se acercaron directamente a su mesa. Opa. La abuela de Rojas. ¿Qué tal, señora? Un gusto. Sargento Facundo Pérez, superior de su nieto. Pérez hizo una inclinación de cabeza burlona. Su mirada ya estaba clavada en la comida. Elena, sorprendida por la visita inesperada, se levantó por cortesía. ¡Ay, los superiores de mi Mateo! Siéntense, por favor. Traje comida de sobra, coman con nosotros. No había terminado de hablar cuando los tres se abalanzaron sobre las sillas. Sin un atisbo de vergüenza o protocolo, atacaron la comida como animales. No usaron cubiertos. Agarraban las milanesas con la mano, devoraban la tortilla a mordiscos, y metían sus tenedores directamente en el tupper del estofado. El cariño de una abuela, cocinado a fuego lento durante horas, desaparecía en las fauces de unas bestias. Mateo mantenía la cabeza gacha, sin poder hacer nada. Sus hombros temblaban de rabia y humillación. Elena observaba la escena con una expresión de incredulidad. El deseo de una abuela de ver a su nieto disfrutar de un plato de comida estaba siendo pisoteado brutalmente frente a sus ojos. Señora, qué mano para la cocina. Esto está mejor que la comida de mi vieja, dijo Pérez con la boca llena y los labios brillantes de grasa. Uno de sus secuaces añadió, no podíamos dejar que un boludo como Rojas se comiera solo esta maravilla. Hace falta que soldados de categoría como nosotros le den el visto bueno. Un boludo. Esa palabra se clavó como una daga en el pecho de Elena. Su sonrisa amable se congeló, se convirtió en una máscara de hielo. La comida se acabó en un suspiro. Del estofado solo quedaban los huesos y el fondo de la salsa, de las otras delicias, apenas las migas. Pérez se palmeó la barriga y soltó un eructo sonoro y satisfecho. Luego, agarró el tupper del estofado, todavía con un poco de salsa tibia, y miró a Mateo con sorna. Che, Rojas, vos también tenés que comer algo. Ah, pero no quedó nada. Se rió a carcajadas y se levantó. Y entonces, a la vista de todos, volcó el contenido del tupper, junto con los restos de las milanesas y la tortilla, en el tacho de basura que había en un rincón. El sonido húmedo y sordo de la comida de su abuela mezclándose con la basura fue el límite. Fue más que un insulto, fue la aniquilación total de la dignidad y el amor de una persona. Todos en la sala se quedaron helados, pero nadie dijo una palabra. El cuerpo de Elena empezó a temblar. Ella, que había vivido toda su vida con rectitud y bondad, no podía procesar lo que acababa de ver. La escena había destrozado su sentido común y su paciencia. Bueno, nos vamos yendo. Abuela, gracias por la comida. A este pibe, Rojas, no se preocupe que nosotros lo vamos a educar bien, dijo Pérez con una sonrisa de superioridad. Cuando él y su banda se disponían a irse, una voz los detuvo en seco. Esperá ahí. Era una voz fría como el hielo. Todas las miradas se giraron hacia Elena. Se había levantado y caminaba lentamente hacia el sargento Pérez. De su pequeño cuerpo emanaba un aura gélida e imponente. Pendejo. Tus padres te enseñaron a ser así de maleducado. Pérez soltó una carcajada, incrédulo. ¿Qué dice, abuela? Me está queriendo dar una lección. ¿Ya está gaga? En ese instante, algo se activó en Elena. Fue un movimiento instintivo, primario. Sin dudarlo, levantó la pierna y, con una fuerza que nadie hubiera imaginado, le pegó una patada brutal en la canilla al joven soldado. Un crack,
sordo resonó en la sala, seguido de un grito agudo de Pérez, quien, tomado completamente por sorpresa, se desplomó en el suelo. La sala de visitas se convirtió en un caos. Pérez se retorcía en el piso, agarrándose la pierna, mientras de su boca salían insultos irreproducibles. La puta que te parió. Esta vieja de mierda está loca. ¿A quién carajo le pegás? El ataque, tan inesperado y proveniente de una anciana, lo había dejado más aturdido y furioso que dolorido. Sus laderos corrieron a ayudarlo, y el lugar se transformó en un pandemonio. Las otras familias, asustadas, se apartaban o cuchicheaban desde lejos. Pero Elena no se inmutó. Se quedó de pie, mirando desde arriba al sargento caído. En sus ojos no había miedo ni arrepentimiento, solo una furia glacial y un desprecio absoluto. Basura. Bicho que no le tiene respeto a sus mayores. Hoy te metiste con la persona equivocada. Su voz, aunque baja, sonó con una claridad escalofriante en medio del barullo. Pérez, ayudado por sus compañeros, se puso de pie a duras penas. Cojeando, se acercó a Elena de forma amenazante. Pero vos te pensás que esto es joda. ¿Sabés dónde estás metida? Esto es agresión a un militar, obstrucción a la autoridad. Abuela, arrodíllate y pedime perdón ahora mismo o te mando a la policía militar. Su amenaza no le movió un pelo a Elena. Su calma imperturbable lo enfureció aún más. Se dio vuelta y agarró violentamente del cuello de la camisa a Mateo, que seguía paralizado como una estatua. Che, Rojas. No vas a educar a tu abuela. Esto no va a quedar así, te lo juro. A partir de hoy te vas a cagar. Le voy a mostrar a tu abuela cómo te arruino la vida en este regimiento. Andá y contale. La cobarde amenaza, usando a su nieto como rehén, fue la gota que colmó el vaso para Elena. Pero en lugar de gritar o volver a la violencia física, hizo algo mucho más desconcertante. Con movimientos serenos y deliberados, sacó un viejo teléfono celular de su cartera. Actuaba como si hubiera anticipado cada segundo de esa situación. Sin siquiera mirar la agenda, mantuvo presionado un número de marcación rápida. El teléfono sonó un par de veces y conectaron. Soy yo, dijo con una voz increíblemente tranquila, como si estuviera preguntando qué había para cenar. Estás muy ocupado. Le explicó brevemente la situación a la persona del otro lado. Por el ruido, no se entendía todo, pero algunas palabras llegaron nítidas a los oídos de los presentes. Visita de Mateo. Regimiento 7 de Infantería. Sala de visitas. Vas a tener que venir. Pérez la observaba con una sonrisa burlona. ¿A quién llamaba? A la comisaría del pueblo. Se sentía victorioso. La llamada fue corta, menos de un minuto. Elena guardó el celular en su cartera y miró a Pérez fijamente. No te muevas de ahí. Quiero ver con mis propios ojos cómo tu carrera militar, y quizás tu vida entera, se termina acá mismo. Sus palabras tenían una extraña convicción. Pérez sintió una punzada de duda, pero la ahogó con una risa forzada. Jaja, qué fantasma. ¿A quién llamó? ¿Al intendente? Pasaron unos minutos. Todos en la sala observaban la escena, expectantes. De repente, el chirrido agudo de unos neumáticos frenando bruscamente justo frente al edificio rompió el silencio. Segundos después, el eco de unas botas militares, pesadas y acompasadas, resonó en el pasillo, acercándose a toda velocidad. No era una sola persona. Eran varias. ¡Pum! La puerta de la sala se abrió de par en par. La figura que apareció en el umbral dejó a Pérez y a los demás soldados congelados en el sitio. Un casco reluciente de la policía militar, un uniforme impecable y una mirada más afilada que un bisturí. En sus hombros, las insignias de coronel del ejército argentino brillaban con autoridad. Era el jefe de la policía militar de la división, Damián Rojas. Detrás de él, 4 oficiales de la PM, armados hasta los dientes,
esperaban órdenes en posición de firmes. La llegada del coronel Rojas hizo que la temperatura de la sala cayera bajo cero. Su mirada recorrió el caos, la comida tirada en el tacho de basura. Finalmente, se posó en la mano del sargento Pérez, que todavía aferraba la camisa de su hijo. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero en sus ojos ardía la furia de un volcán a punto de estallar. Mi coronel, ¿qué hace usted por aquí?, balbuceó un oficial que estaba cerca, con un hilo de voz. Pérez y sus secuaces estaban pálidos como el papel. La aparición del cuco de la división, el hombre más temido por todos, era una sentencia de muerte. El coronel Rojas ni siquiera miró al oficial. Entró en la sala con paso firme y se detuvo frente a Elena Torres. Con el rostro todavía tenso, pero con la voz más respetuosa del mundo, preguntó: ¿Estás bien, mamá? ¿Mamá? Esa sola palabra hizo que todos los ruidos de la sala se extinguieran. La mano de Pérez soltó la camisa de Mateo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus pupilas temblaban violentamente. Jefe de la policía militar. Mamá. Mateo Rojas. Las piezas del rompecabezas se unieron en su mente, formando una imagen terrorífica. La palabra mamá, pronunciada por el coronel Rojas, un apelativo tan íntimo y personal, golpeó la sala con la fuerza de un cañonazo. El tiempo se detuvo. El aire se congeló. El sargento Pérez luchaba por procesar lo que acababa de oír, pero su cerebro ya había colapsado. En su mente, una sola frase resonaba en el vacío: estoy hasta las manos. El coronel Damián Rojas alternó la mirada entre la mano de Pérez que había sujetado a su hijo y el cuello arrugado de la camisa de Mateo. Luego, sus ojos se desviaron hacia el tacho de basura, donde yacía el estofado de su madre. La comida que ella había preparado toda la noche, con tanto amor. Su expresión vaciló por una fracción de segundo. Pero no era tristeza ni compasión. Era la calma que precede a la furia de una bestia. Volvió a mirar a Pérez. Esta vez, en sus ojos no había emoción alguna, solo la frialdad de un ejecutor de la ley. ¿Fuiste vos? Su voz fue apenas un susurro, pero el peso que contenía aplastó a Pérez contra el suelo. Sin que nadie se lo ordenara, cayó de rodillas. Mi coronel. Es un malentendido, yo. Silencio. La orden seca de Rojas cortó de raíz su excusa. Se acercó al sargento arrodillado y leyó la placa con su nombre. Sargento Facundo Pérez. Repitió el nombre en voz baja, como para grabárselo en la memoria. Pérez. Bien. No le dijo nada más. Lo ignoró por completo, como si fuera una piedra en el camino. Se giró hacia los oficiales de la PM que esperaban detrás de ella e hizo un gesto con la cabeza. Detengan a este y a esos dos de allá. A los tres. Ahora. La orden fue concisa y brutal. Los oficiales se movieron sin dudar, inmovilizando a Pérez y a sus laderos, torciéndoles los brazos a la espalda. No, mi coronel. Me equivoqué, perdón. Juro que no sabía. Pérez, finalmente consciente de la realidad, empezó a gritar y a patalear, pero era inútil. Sus secuaces, con el rostro desencajado, no opusieron resistencia. Cargos, insubordinación, agresión y amenaza a un superior en acto de servicio, maltrato de material militar. Y todo lo que se les ocurra. Llévenselos al calabozo de la PM. Celda de aislamiento. La más oscura, la que no tiene ni una rendija de luz. La voz de Rojas era gélida. No estaba citando el código, estaba dictando una sentencia. Y que el oficial de servicio de esta unidad se presente ante mí. Inmediatamente. No, esperen. Que llamen al jefe de batallón, al jefe de regimiento y al comandante de la división. A todos. Díganles que el jefe de la policía militar convoca una reunión de emergencia. El que no esté aquí en 30 minutos, sea quien sea, lo consideraré en desacato.
Sus órdenes eran una locura, un claro abuso de autoridad. Un coronel convocando a sus superiores, incluso al general de la división, era algo que podía ser considerado una sublevación. Pero en ese momento, nadie se atrevió a cuestionarlo. En ese instante, en ese lugar, la ley y el poder eran él. Una vez que el caos se disipó, en la sala solo quedaron Damián, su familia y algunos testigos aterrorizados. Solo entonces el coronel relajó un poco su rostro y se acercó a su madre. «Mamá, perdón por el susto. No te hicieron nada». «Estoy bien, Damián». «Yo estoy bien, pero nuestro Mateo». Elena no pudo terminar la frase. Apretó con fuerza la mano de su nieto, que seguía paralizado. Damián se paró frente a Mateo. Vio los hombros caídos de su hijo, las pequeñas marcas en su rostro ensombrecido, y sintió un dolor agudo, como una puñalada. Se arrepintió de su propia estupidez, de haber ignorado el sufrimiento de su hijo en nombre del honor militar. Sin decir palabra, lo abrazó. En el instante en que sintió el abrazo firme y protector de su padre, la coraza de Mateo finalmente se rompió. Sus hombros comenzaron a temblar y un torrente de lágrimas calientes empapó el uniforme de su padre. «Papá. Perdón. Fui muy débil». «No, hijo. El débil no fuiste vos. El ciego fui yo. Es toda culpa mía». Damián le palmeaba la espalda, culpándose a sí mismo. Sus propios ojos estaban inyectados en sangre. Ayudó a su hijo a sentarse y luego caminó hasta el tacho de basura. Recogió el tupper del estofado. Frío, manchado, pero de alguna manera, todavía parecía contener el calor de su madre. Lo miró en silencio durante un largo rato. Y tomó una decisión. Esto no terminaría con el castigo de esos 3 imbéciles. Iba a arrancar de raíz la podredumbre de esa unidad que había humillado a su madre y pisoteado a su hijo. Su furia de acero ya no era una venganza personal, se había transformado en la voluntad de un juez dispuesto a dictar sentencias sobre un sistema corrupto. Y el juicio recién acababa de empezar. Con la detención de la banda de Pérez y la convocatoria de emergencia a toda la cúpula de la división, el Regimiento 7 de Infantería se convirtió en un hervidero. La paz del fin de semana se hizo añicos y los teléfonos no paraban de sonar. La sala de visitas se había transformado en el ojo de un huracán que amenazaba con arrasarlo todo. El coronel Damián Rojas hizo que su madre y su hijo subieran a su vehículo para sacarlos de allí. Dejó a su segundo al mando a cargo de la situación y se puso al volante. «Mamá, te llevo a casa. Mateo, a partir de hoy, no volvés más a esta unidad. Mañana mismo pido formalmente tu traslado al comando de la división». Era la decisión de un padre que intentaba rescatar a su hijo del infierno. Pero desde el asiento trasero, llegó una respuesta inesperada. «No, papá. No puedo». La voz de Mateo era débil, pero su determinación era de acero. Damián lo miró por el espejo retrovisor. Las lágrimas se habían secado, pero en su rostro no había alivio, sino una profunda frustración, como si algo se hubiera arruinado. «¿Qué estás diciendo? ¿Querés seguir en este basurero? Tengo que volver a la unidad. Si me voy ahora, todo se irá a la mierda». «¿Qué se irá a la mierda? No entiendo de qué hablas, Mateo. Déjame esto a mí. Se acabó tu sufrimiento». «No, papá. No es algo que vos puedas arreglar. De hecho, con lo que hiciste hoy, casi lo arruinás todo». Las palabras de su hijo eran cada vez más extrañas. Fue entonces cuando Elena, desde el asiento del acompañante, habló con calma. «Damián, frena el auto. Tenemos que hablar con el chico». Damián detuvo el vehículo en una banquina desolada. Un silencio pesado se instaló en el interior. Elena se dio vuelta y tomó la mano de su nieto. «Mateo, decile la verdad a la abuela. ¿Qué está pasando acá? Vos no estabas aguantando todo esto solo porque no tenías fuerza para defenderte, ¿verdad?
La intuición de una abuela que lo había criado era infalible. Mateo dudó un momento, pero finalmente, abrió la boca. Su confesión no era sobre un simple caso de bullying. Era el prólogo de una historia de corrupción masiva que superaba todo lo que Damián podría haber imaginado. El sargento Pérez no es un simple matón, papá. Es solo la punta de un iceberg de mierda que se extiende por toda la división. Mateo empezó a relatar todo lo que había visto y descubierto en los últimos meses. Pérez usaba la influencia de su padre para crear un pequeño reino feudal dentro de la unidad. Pero no se limitaba a maltratar a los soldados de menor rango. Estaba metido en el robo de combustible y pertrechos militares para venderlos en el mercado negro. Incluso había montado una red de apuestas clandestinas, aprovechándose de los soldados más vulnerables. Y los oficiales de la unidad lo sabían todo. No solo lo ignoraban, sino que participaban activamente y se llevaban una parte de la guita. Por lo que sé, hasta el jefe de batallón está metido hasta el cuello. El rostro de Damián se puso pálido. No era un caso de abuso entre soldados, era un crimen organizado que involucraba a la cadena de mando. Un escándalo gigantesco que él, como jefe de la policía militar, desconocía por completo. No podía contártelo, papá. Sos el jefe de la PM. Si yo, tu hijo, te lo contaba, todos pensarían que estabas inventando una causa para beneficiarme. Y no tenía pruebas contundentes. Así que decidí convertirme en la carnada perfecta, en el más boludo de todos, para acercarme a ellos. Finalmente, todas las piezas encajaron. El silencio sumiso de su hijo no era cobardía. Era la infiltración de un agente dispuesto a arriesgarlo todo para desmantelar una organización criminal. Lo había estado anotando todo, fechas de transacciones, nombres, conversaciones. Estaba esperando el momento justo para conseguir la prueba definitiva. Cuando supe que venía la abuela, sabía que Pérez no iba a dejar pasar la oportunidad de joderme la visita. Mi plan era grabarlos mientras se jactaban de sus negocios. Era la última pieza que me faltaba. La voz de Mateo se quebró por la frustración. Pero entonces apareciste vos. El jefe de la PM, mi padre, poniendo patas para arriba todo el regimiento por mí. Ahora van a sospechar. Van a pensar que no soy una simple víctima. Pérez va a cerrar la boca, y los verdaderos peces gordos van a borrar todas las pruebas y a cortar el hilo por lo más delgado. Tu furia, papá, acaba de arruinar todo mi plan. Damián sintió como si le hubieran dado un martillazo en la cabeza. Su intento de salvar a su hijo se había convertido en el peor error posible, uno que podría permitir que los verdaderos culpables escaparan. Ciego por la rabia y un sentido de justicia mal entendido, no había visto el panorama completo. En su rostro de acero, por primera vez, apareció una sombra de profundo arrepentimiento. El aire en el auto se volvió pesado como el plomo. Damián apretaba el volante, sin poder decir nada. La verdad que su hijo le había revelado sacudía los cimientos de su orgullo como militar y su fe como padre. Pensó que estaba impartiendo justicia, pero en realidad, había empujado al monstruo de vuelta a las profundidades. Elena apretó con más fuerza la mano temblorosa de su nieto. Mateo, ¿y ahora qué? ¿Te vas a rendir? Ante la pregunta de su abuela, Mateo levantó la cabeza. En sus ojos ya no había frustración, sino la luz fría y calculadora de un estratega que se enfrenta a un imprevisto. No. El plan se complicó, pero la guerra no terminó. De hecho, la verdadera guerra empieza ahora. Se giró hacia su padre. Papá, ya está. No hay tiempo para lamentarse. A partir de ahora, vos vas a ser mi arma. La mirada directa y firme de su hijo dejó a Damián sin palabras. Su hijo ya no era alguien a quien proteger. Era el comandante en el frente de batalla, y él, el poderoso coronel, debía convertirse en su herramienta más poderosa. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Damián, no como un padre, sino como un subordinado. Primero, mándame de vuelta a la unidad. Si desaparezco,
van a pensar que me escapé o que estoy escondido bajo tu protección. En cualquier caso, les daríamos tiempo para pensar. Tengo que volver a aparecer frente a ellos, más débil y patético que nunca. Solo así bajarán la guardia y volverán a moverse. La idea de enviar a su hijo de vuelta al infierno le revolvió las tripas, pero Damián tuvo que admitir que era una jugada psicológica brillante. Es muy peligroso. Si sospechan. Todavía no están seguros. Probablemente piensen que tuvieron la mala suerte de toparse con el hijo del jefe de la PM. Si me ven actuar igual de sumiso y cobarde que siempre, seguirán despreciándome, pero al mismo tiempo, no se atreverán a tocarme un pelo por miedo a vos. Esa confusión es la grieta por la que nos vamos a meter. El plan de Mateo era audaz. Segundo, tenés que arreglar el desastre de hoy. Pedile disculpas al comandante de la división y a los otros jefes. Decí que perdiste la cabeza por un problema con tu hijo. Va a parecer que tu autoridad se debilita, pero es la mejor manera de tranquilizarlos. Hay que hacerles creer que Damián Rojas, al final, es un padre sobreprotector y nada más. Y tercero, y lo más importante, cancelá la investigación contra Pérez y devolvélo a la unidad. ¿Qué? Damián y Elena exclamaron al mismo tiempo. ¿Soltar a ese animal? ¿Sabés lo que podría hacerte? Papá, Pérez es la carnada. Si lo mantenemos encerrado, el cerebro de la operación nunca dará la cara. Hay que soltarlo y vigilar cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día. Te aseguro que va a contactar a su jefe para informar de la situación y recibir órdenes. Tenemos que encontrar ese vínculo. El plan de su hijo era una apuesta temeraria. Usarse a sí mismo como cebo para calmar al enemigo, y liberar a la amenaza más inmediata para atrapar a una presa mayor. Pero Damián supo instintivamente que tenía que apostarlo todo a esa carta. Está bien. Lo haremos a tu manera. Pero necesito una garantía mínima de tu seguridad. El coronel pensó un momento y luego hizo una llamada secreta a su hombre de confianza. Sargento mayor, le voy a dar una misión de máxima confidencialidad. Seleccione a 2 de nuestros mejores agentes, los más discretos y letales. A partir de hoy, serán transferidos al Regimiento 7 como personal administrativo o de intendencia. Su única misión será seguir a Mateo Rojas como una sombra, garantizar su seguridad e informarme directamente de todos sus movimientos y los de la gente a su alrededor. Nadie más puede saber de esto. Máximo nivel de seguridad. Así, el error de un padre se convirtió en la primera jugada de la guerra de un hijo. El coronel Damián Rojas, dejando de lado su orgullo, aceptó convertirse en un actor secundario en el peligroso escenario diseñado por su hijo. Su lucha ya no era una venganza, se había transformado en una operación de inteligencia a gran escala, con el destino del ejército en juego. Tal como había predicho Damián, cuando los altos mandos convocados llegaron a la sala de visitas, la situación ya se había calmado. El coronel se dirigió al jefe de regimiento y al segundo comandante de la división con un tono respetuoso pero firme. Lamento haber causado este alboroto. Fue un asunto personal con mi hijo y perdí los estribos por un momento. Asumo toda la responsabilidad. Sin dar más explicaciones, se retiró. Su extraña actitud generó todo tipo de rumores, que el jefe de la PM había intentado armar un escándalo por su hijo pero lo frenaron desde arriba, que el otro implicado tenía más poder y Rojas tuvo que recular. Exactamente como Damián quería, su autoridad pareció quedar en entredicho y se ganó el apodo burlón de «Padre Gallina». 2 días después, para sorpresa de todos, el sargento Pérez fue liberado del calabozo y regresó a su unidad. No recibió sanción alguna. Apareció con su habitual cara de soberbia, como si nada hubiera pasado. Los soldados cuchicheaban, al final, ni el jefe de la PM puede con el hijo de un general. La simpatía hacia Mateo se convirtió en desprecio. Mateo también regresó al día siguiente. Su rostro estaba más sombrío que nunca y apenas hablaba. Cuando se cruzaba con Pérez, bajaba la cabeza y seguía de largo,
soportando en silencio el aislamiento y las tareas más duras. A ojos de todos, era un hombre derrotado. Pero bajo la superficie, la guerra invisible ardía. Pérez se mostraba arrogante, pero por dentro estaba muerto de miedo. La idea de que el padre de Mateo fuera el jefe de la PM lo aterrorizaba, y necesitaba resolver la situación como fuera. Aprovechó un momento de soledad para usar un teléfono público. «Papá, soy yo». Se complicaron las cosas. El padre del pendejo este es el jefe de la policía militar de acá. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz grave y cortante respondió, «¿Y qué? ¿Vas a parar todo el negocio por un coronel de Morondanga?» «No, no es eso. Es que el pibe. No sé, tengo la sensación de que sabe algo. Hay algo raro. No seas idiota. ¿Sensaciones? ¿Tenés pruebas?» «No, eso no. Entonces fue solo un accidente. Ese Rojas siempre fue un perro de presa, pero parece que con su hijo se ablanda. Fue un susto, nada más. No te achiques. Eso sí, a partir de ahora, a ese pibe no lo toques. No hay necesidad de buscar más quilombo. Pero el negocio sigue como siempre. La entrega de la semana que viene no se cancela, ¿estamos?» «Sí, papá. Sin problemas». El padre de Pérez era, efectivamente, un pez gordo. Pero no un general. Su nombre era Ricardo Pérez, subsecretario de Logística en el Ministerio de Defensa. Un civil en un puesto clave que controlaba el flujo de suministros, usando a su hijo para desviar material y venderlo en una red masiva de corrupción. Un puesto menos visible que el de un general, pero mucho más lucrativo. Toda la conversación entre padre e hijo fue grabada por los oídos invisibles que el coronel Rojas había desplegado. En su oficina, Damián recibía los informes en tiempo real, armando el rompecabezas. Ricardo Pérez, subsecretario de Logística. Por fin, apareció la primera cabeza. Mientras tanto, en el regimiento, la actuación de Mateo continuaba. Y a su lado, dos nuevas sombras lo acompañaban. El cabo de Intendencia López y el soldado de Administración García, recién llegados. Eran dos soldados del montón, pero en realidad, eran veteranos de las Fuerzas Especiales de la PM. No cruzaban una palabra con Mateo, pero siempre estaban cerca, como un escudo invisible. Si un superior intentaba abusar de Mateo, el cabo López aparecía diciendo que lo necesitaba para organizar el depósito. Si Pérez se le acercaba de noche, el soldado García lo llamaba con la excusa de que lo buscaba el jefe de la oficina. Sus intervenciones eran tan naturales que nadie sospechaba nada. Bajo su protección, Mateo se movió con más audacia. Revolvió la basura para encontrar recibos de sitios de apuestas online usados por la banda de Pérez. De noche, merodeaba por los depósitos de combustible y municiones, fotografiando las evidencias del material sustraído. Toda esa información llegaba cada noche a manos de Damián a través de sus agentes. Era la calma antes de la tormenta. Por fuera, el Regimiento 7 parecía tranquilo, pero por dentro era la mecha de una bomba a punto de estallar. Un hijo enmascarado afilaba su cuchillo en el corazón del enemigo, mientras un padre enmascarado tejía una red gigante desde el exterior. Y sus verdaderos enemigos, creyendo haber ganado, disfrutaban de su última cena. El próximo martes, durante las maniobras nocturnas, planean sacar una gran cantidad de combustible y raciones de combate. El punto de encuentro es una estación de servicio abandonada cerca de la puerta trasera de la base. La hora, medianoche. La información, obtenida por Mateo a riesgo de su vida, llegó a través de los agentes encubiertos al escritorio del coronel Rojas. El momento decisivo había llegado. Damián convocó a su equipo de élite para una reunión secreta. El objetivo, desmantelar toda la red, desde Ricardo y Facundo Pérez hasta sus cómplices internos y sus contactos externos. No había margen de error. El mayor a cargo del equipo expuso el plan: rodearemos la estación de servicio y los atraparemos infraganti.
Según nuestras escuchas, Facundo Pérez y sus cómplices transportarán la mercancía y la organización externa pagará en efectivo en el lugar. Damián miraba el mapa, pensativo. Capturarlos en el acto era fácil, pero no suficiente. Sería como atrapar a unos simples ladrones. Ricardo Pérez se desentendería, diciendo que su hijo se había metido en problemas con malas compañías. Necesitamos una prueba irrefutable, una que vincule directamente a Ricardo Pérez con la orden del crimen, dijo. Sacó otro informe de Mateo. Mi hijo informa que, después de cada operación exitosa, Facundo siempre llama a su padre desde un lugar específico para informarle. Es un viejo galpón detrás de la cantina de la base. Un punto ciego para las cámaras de seguridad. Los ojos de Damián brillaron. Cambiamos el plan. No vamos a intervenir en la estación de servicio. Todos en la sala lo miraron, sorprendidos. Nuestro verdadero objetivo es el galpón. Vamos a dejar que la transacción se complete. Esperaremos a que Facundo llame a su padre para decirle, misión cumplida. En ese preciso instante, capturaremos esa conversación como prueba directa. Y con esa llamada como base, un segundo equipo arrestará simultáneamente a Ricardo Pérez en su oficina. Padre e hijo, planeando y ejecutando el mismo crimen. Una prueba que nadie podrá negar. El nuevo plan era mucho más audaz y arriesgado. El equipo se puso en marcha. Los mejores técnicos instalaron micrófonos y cámaras diminutas en el galpón. Equipos de vigilancia se apostaron cerca de la oficina y la casa de Ricardo Pérez. La red se estaba cerrando, silenciosa e implacable. La noche de la operación, el regimiento estaba inmerso en las maniobras nocturnas. La oscuridad y el ruido eran el camuflaje perfecto para el crimen. Mateo, mezclado en la formación, observaba todo con el corazón latiéndole a mil, pero la mente fría como el hielo. Cerca de la medianoche, tal como estaba previsto, Facundo Pérez y su cómplice, el suboficial de intendencia, se escabulleron. Se subieron a un camión militar cargado y salieron por la puerta trasera, donde el guardia de turno era parte de la trama. El camión se dirigió a la estación de servicio abandonada. Alrededor, los hombres de Damián, vestidos de civil, observaban todo. Poco después, un auto negro llegó. Unos hombres de aspecto turbio se bajaron, verificaron la carga y le entregaron un maletín lleno de dinero al suboficial. Toda la escena fue grabada. Pérez y su cómplice regresaron a la base, eufóricos. Tras repartir el dinero, Pérez se dirigió, como siempre, al galpón detrás de la cantina. Su rostro reflejaba la satisfacción del éxito. Miró a su alrededor y llamó a su padre. «Papá, soy yo. Misión cumplida». Esta vez salió todo limpio. En ese momento, los agentes especiales que estaban ocultos se acercaron por su espalda en silencio. Por el teléfono, se oyó la voz satisfecha de Ricardo Pérez. «Buen trabajo, hijo. Sos mi orgullo. La guita». Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta del galpón se vino abajo con un estruendo. Los agentes de la PM cayeron sobre Facundo Pérez. Sargento Facundo Pérez, queda detenido por robo y venta ilegal de material militar. Tiene derecho a... Pérez no tuvo tiempo ni de gritar. El celular, todavía con la llamada activa, fue tomado por un agente, que habló con voz grave. «Señor Ricardo Pérez, la conversación que acaba de tener con su hijo ha sido grabada. En breve recibirá nuestra visita». A la misma hora, en Buenos Aires, la puerta de la oficina de Ricardo Pérez se abrió de golpe. Allí estaba el coronel Damián Rojas, al frente del equipo de arresto. Pérez, al oír el grito de su hijo y la voz extraña por el teléfono, supo que todo había terminado. Con el rostro pálido, solo pudo ver cómo Damián Rojas se acercaba para ponerle las esposas. La operación había sido un éxito total. La red de los Pérez y sus cómplices fue desmantelada. La Fiscalía Militar, con las pruebas irrefutables presentadas por Damián, inició una investigación a gran escala. La División y el Ministerio de Defensa estaban en shock.
A Mateo se le prometió la baja anticipada por su colaboración, y Damián fue aclamado como un héroe. Cuando todos celebraban la victoria de la justicia, Mateo sentía que algo no encajaba. Su intuición le decía que la historia no había terminado. Su sospecha se confirmó cuando recibió la noticia de que el suboficial cómplice, el principal nexo de la red, se había suicidado en su celda durante un interrogatorio. Sin dejar una nota, simplemente se había quitado la vida. Era una muerte demasiado conveniente. Él era la pieza clave que podía delatar a los demás arriba. Mateo habló con su padre. «Papá, esto no fue un suicidio. Ese tipo amaba a su familia, estaba desesperado por reducir su condena. O lo mataron o lo presionaron para que se callara». Damián pensaba lo mismo. Los Pérez se habían adjudicado toda la culpa, pero el volumen del material robado era demasiado grande para ser manejado solo por ellos. Tenía que haber una mano invisible, por encima, protegiéndolos. La muerte del suboficial era la señal de que esa mano había empezado a cortar los hilos sueltos. Damián ordenó una nueva investigación sobre Ricardo Pérez, pero el cerebro de la operación era astuto y no había dejado rastros. La investigación parecía estancada. Fue entonces cuando Mateo apareció con la pieza que faltaba. «Papá, revisé la taquilla de Pérez. Entre sus cosas, encontré esto». Era una vieja foto. En ella se veía a un joven Facundo Pérez, a su padre Ricardo, y a un tercer hombre, abrazado a ellos de forma muy familiar. Un militar. En sus hombros, brillaba una estrella de general. Damián contuvo el aliento. Conocía ese rostro perfectamente. No puede ser. ¿El comandante de la división? La persona en la foto era el actual comandante, el general Osvaldo Fierro, en sus años de general de brigada. Un hombre al que Damián siempre había respetado, un ejemplo de rectitud y honor. Verlo en una foto tan íntima con un funcionario corrupto como Pérez fue un shock. «Puede ser una coincidencia», dijo Damián, más para convencerse a sí mismo. «No lo creo, papá. Oficialmente, Pérez y el general Fierro no tienen ninguna conexión. Nunca trabajaron juntos, no son de la misma ciudad. ¿Cómo es que tienen una foto tan personal?» La lógica de Mateo era irrefutable. Damián sintió un vértigo. Si el comandante de la división era el cerebro de todo, esto no era un simple caso de corrupción. Era una traición que sacudía los cimientos del ejército. El hombre en quien más confiaba podía ser su mayor enemigo. La verdadera batalla, una mucho más solitaria y peligrosa, estaba a punto de comenzar. La hipótesis de que el general Fierro fuera el traidor era una verdad difícil de digerir para Damián. Para confirmarla, pero también con la esperanza de refutarla, comenzó a investigarlo en secreto. Ya no podía usar los canales oficiales. Si Fierro era el cerebro, tendría espías dentro de la propia policía militar. Formó un equipo clandestino solo con su gente de máxima confianza. Mateo se convirtió en el analista del equipo, recopilando información desde dentro de la base. «Papá, es raro», informó Mateo una semana después. «El general tiene una actividad no oficial todos los viernes por la tarde. En la agenda figura como una reunión con empresarios locales, pero va solo con su chofer, sin registro oficial». Era una pequeña fisura, pero significativa. Damián ordenó a sus agentes que siguieran al general. El resultado fue devastador. El general Fierro no se reunió con ningún empresario. Se dirigió a un galpón abandonado en las afueras, el mismo lugar donde se reunía con los matones que distribuían la mercancía robada. Él era el rey en la sombra, el monstruo que se escondía detrás de la máscara de soldado honorable. Usaba su posición para enriquecerse y construir una red de poder. La investigación reveló un plan aún más siniestro. Fierro usaba el dinero negro para sobornar a políticos, construyendo su propia red de influencias. Su objetivo no era solo el dinero, era convertirse en un poder fáctico que manejara los hilos del país desde las sombras.
Ricardo Pérez era su administrador, y el suboficial, suicidado, fue eliminado porque sabía demasiado. «Maldito traidor», susurró Damián, apretando los puños. «No es solo un ladrón, es un enemigo del Estado». Pero enfrentarse a él no era fácil. Fierro era poderoso y estaba protegido. Necesitaban una prueba irrefutable, atraparlo con las manos en la masa. El problema era que Fierro era extremadamente cuidadoso. Fue entonces cuando Elena Torres volvió a entrar en escena. Intuyendo el peligro, llamó a su hijo. «¿Qué pasa, Damián? No estás durmiendo. Contame la verdad». Damián, vencido por la insistencia de su madre, le contó todo. Tras escucharlo, Elena dijo con una calma sorprendente: «Tengo que conocer a ese tal Fierro». «No, mamá. Es muy peligroso. Tu hijo se jugó la vida en el frente, y yo me voy a quedar de brazos cruzados. Tengo mi propia manera de hacer las cosas. No te preocupes». Días después, Elena organizó una visita al regimiento bajo el pretexto de agradecer el buen trato a los soldados. Llevó cientos de empanadas caseras para todos. El general Fierro, queriendo mostrarse amable con la madre del héroe, Damián Rojas, la recibió con todos los honores en su despacho. Mientras tomaban un café, Elena, actuando como una anciana ingenua, le dijo: «Ay, mi general. Con todo este lío que pasó, me di cuenta de lo mucho que hay que cuidar a nuestros soldados. Por eso, quiero donar los ahorros de toda mi vida para mejorar las instalaciones del regimiento». Le mostró la copia de una cuenta bancaria con una suma considerable de dinero. Por un instante, los ojos del general Fierro brillaron con una luz diferente. La codicia era su punto débil. «Señora, una donación tan grande debe seguir los canales oficiales». «Ay, qué canales ni qué 8 cuartos. Para hacer el bien no hace falta tanto papeleo. ¿Por qué no se lo entrego a usted directamente, en un lugar tranquilo, y usted se encarga?» Hizo hincapié en las palabras «directamente» y «lugar tranquilo». Fierro dudó, pero la avaricia pudo más que su cautela. Había mordido el anzuelo. El general Fierro, cegado por la codicia, aceptó la donación. Días después, contactó a Elena, sugiriendo que, para evitar impuestos y burocracia, la entrega se hiciera en efectivo y en un lugar discreto. Él mismo eligió el sitio, el reservado de un lujoso restaurante en Puerto Madero. El lugar perfecto para un negocio sucio. Damián y su equipo prepararon la trampa final. Sobornaron al gerente del restaurante, quien instaló cámaras y micrófonos ocultos por todo el reservado. Agentes de la PM, disfrazados de mozos, controlaban todos los accesos. La noche de la cita, Elena, ignorando las súplicas de su hijo, fue sola al restaurante. En su mano, un pesado maletín con el dinero. El general Fierro, de civil, la recibió con una sonrisa paternal. Durante la cena, hablaron de trivialidades. Fierro estaba convencido de que estaba tratando con una anciana bondadosa e ingenua. Al final de la cena, Elena puso el maletín sobre la mesa. «Aquí tiene, mi general. Espero que lo use para el bien de los muchachos». Los ojos de Fierro brillaron. Acercó el maletín, lo abrió para verificar el contenido y sonrió satisfecho. El noble gesto de una madre argentina nunca será olvidado. «Yo me encargaré personalmente de...». En ese momento, Elena lo interrumpió. Su voz ya no era la de una abuela frágil, sino fría y cortante. ¿Va a usar ese dinero para sus sobornos políticos? ¿O para satisfacer su propia y sucia ambición? La sonrisa se borró del rostro de Fierro. «Señora, ¿de qué está hablando?» «Fierro. Tu asquerosa hipocresía se acaba hoy». Elena se puso de pie. Su mirada era la de una jueza a punto de dictar sentencia. Fierro comprendió que había caído en una trampa. «¿Usted? ¿Quién es usted en realidad?», gritó, levantándose. En ese instante,
todas las puertas del reservado se abrieron. No eran mozos los que entraron, sino un equipo de asalto de la policía militar, apuntándole con sus armas. Y frente a él, en la puerta principal, estaba su subordinado más leal, el coronel Damián Rojas. En el rostro de Damián no había ni rabia ni tristeza, solo la determinación implacable de un soldado que cumple con su deber. General Osvaldo Fierro, queda detenido por los cargos de traición, abuso de autoridad, soborno y conspiración. Entregue sus armas. La voz de Damián retumbó en la sala. Fierro, pálido como un muerto, miró a Damián y luego a Elena. Comprendió que él no era el cazador, sino la presa, y que todo había sido orquestado por esa anciana aparentemente inofensiva y su familia. Una risa amarga y hueca escapó de sus labios. Su última cena había sido el banquete fúnebre de su ambición. La detención del general Fierro desató un terremoto en las Fuerzas Armadas y en todo el país. Su confesión destapó una red de corrupción que salpicaba a altos mandos militares, políticos y empresarios. El caso Fierro se convirtió en un escándalo nacional. La familia Rojas fue aclamada como héroes. Los medios hablaban de la abuela Coraje, el coronel incorruptible y el soldado valiente. Pero ellos, ajenos al circo mediático, regresaron a sus vidas. Damián continuó liderando la investigación, Elena volvió a su cocina y Mateo decidió terminar su servicio militar en silencio. No buscaban medallas, solo justicia. Con el tiempo, Fierro y sus cómplices fueron condenados. Facundo Pérez, desde la cárcel, le escribió varias cartas de arrepentimiento a Mateo, pero nunca obtuvo respuesta. Parecía que el orden se había restablecido. Sin embargo, las cicatrices permanecían. En el regimiento, los compañeros de Mateo vivían con la vergüenza de su silencio. Damián se enfrentaba a la dolorosa realidad de la fragilidad del sistema al que había dedicado su vida. Y Mateo, el que más había sufrido, luchaba con los fantasmas de lo que había visto, la traición, la cobardía, la oscuridad del alma humana. La victoria tenía un sabor amargo. El día de su baja, Mateo no quiso homenajes. Mientras se iba, un soldado de menor rango, uno de los que más había sufrido el abuso de Pérez, corrió a su encuentro y le entregó una pequeña nota: gracias a vos, yo también encontré el coraje. Nunca lo olvidaré. Quizás esa era su verdadera condecoración. En la puerta lo esperaban su padre y su abuela. Se abrazaron y lloró. No de alegría, sino de alivio, de cansancio, de un dolor que por fin podía empezar a sanar. Los días que siguieron fueron difíciles. Mateo sufría de estrés postraumático. Fue Elena quien lo sacó de la oscuridad. Una tarde, entró a su cuarto con un plato humeante de estofado. «Come, mi chiquito», le dijo. No hizo preguntas. Solo le ofreció el sabor del hogar. «Abuela, no puedo olvidar», le dijo Mateo. Olvidar no es borrar la memoria, Mateo. Es no dejar que esa memoria te impida seguir caminando. Peleaste una batalla muy dura y ganaste. Pero la verdadera batalla empieza ahora, vivir con esas cicatrices sin odiar al mundo, seguir confiando en la gente. Esa es la guerra que tenés que pelear el resto de tu vida. Las palabras de su abuela le dieron una nueva perspectiva. Su guerra no había terminado. La venganza sí, pero la vida de los que quedaban debía continuar. El tiempo pasó. Mateo no volvió a la universidad. En cambio, entró a la Facultad de Derecho y se convirtió en abogado de derechos humanos. Su primer caso fue defender a un joven soldado expulsado injustamente. Y ganó. Damián, contra todo pronóstico, pidió su retiro. Dejó el uniforme y se dedicó a trabajar desde la sociedad civil, luchando por una reforma militar que protegiera a los más vulnerables. Se convirtió en una voz respetada y temida por el poder. Elena, la abuela de las empanadas, se convirtió en un símbolo. Fundó una organización de apoyo para las familias de los soldados, convirtiéndose en la abuela de todos los pibes del ejército, una mujer pequeña cuya voz hacía temblar a los generales en las audiencias del Congreso.
Ya no vivían juntos, pero estaban más unidos que nunca, cada uno luchando desde su trinchera por un mismo ideal, un mundo donde ningún otro Mateo tuviera que sufrir en silencio. Un fin de semana, se reunieron en el viejo departamento de Elena. Era el aniversario del fallecimiento de la madre de Mateo. En la cocina, el aroma a estofado lo llenaba todo. Pero esta vez, era Mateo quien cocinaba. La receta de la abuela, ahora en sus manos. Se sentaron a la mesa. Ya no había lágrimas ni rabia. Solo un profundo respeto, confianza y una silenciosa esperanza en el futuro que estaban construyendo. Después de comer, Mateo, tal como solía hacer su abuela, empacó las sobras en un tupper. Esto es para llevar mañana a la oficina, para compartir con la gente que trabaja conmigo, dijo. Damián y Elena sonrieron. El estofado, que una vez fue símbolo de humillación, se había transformado en un emblema de esperanza y comunidad. Afuera, la luz de la